¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Novilunio Virtual. Ahí había varios hermanos que me estaban preguntando qué era Novilunio. Algunos hermanos que se van sumando, nuevos, que todavía no han visto las transmisiones que vamos teniendo desde el año pasado. Y de una forma simple para explicarlo, el Novilunio es el primer día del mes, como lo marca la Biblia, ¿no es cierto? Cuando vemos la luna, por primera vez, esa rayita en forma de luna, de uña, perdón, después de que la luna está negra, 2 o 3 días. Y bíblicamente es un día de fiesta, un día para celebrar, un día de convocación, aparte de las fiestas solemnes que también ustedes estarán acostumbrados a acompañarnos, ¿no es cierto?, cuando suceden. Y bueno, dicho sea de paso, también queda muy poquito para que empecemos con las fiestas de otoño. Así que bueno, muchas gracias por estarnos acompañados y bienvenidos a todos. Voy a saludar acá a mis hermanos y mientras ustedes se presentan, también voy a ir viendo el chat a ver a quién saludar. Voy en orden acá como los tengo. A Emma, gracias también Emma, porque hoy él va a estar a cargo de darnos una meditación. Así que bueno, ¿cómo estás, hermano? Gracias, Robert. Bueno, un saludo para todos los hermanos, para todos los amigos que nos están acompañando. Feliz de poder compartir un poquito de la palabra de Dios, de compartir también un testimonio, una experiencia de cómo Dios nos llama, ¿no? Y nos insta a mejorar cada día y a llevar a la práctica, a la acción, todas las verdades que conocemos y que quizá no practicamos, ¿no? Así que bueno, ahí les adelanté un poquito de qué va el tema. Muchas gracias, Emma. Daniel, ¿cómo estás? Daniel Benjar. Hola Roberto, hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? La verdad que una alegría poder estar con todos ustedes en esta noche y la verdad que bueno, contento de poder estar y compartir este momento juntos. Así es, igualmente también contento. Lean, también se te ve ahí contento. ¿Cómo estás, hermano? Si no estabas contento, Fresco ya como una, igual ya dije que estabas contento, así que fresco como una lechuga. ¿Cómo andás, Robert? Bueno, buenas noches, mi hermano. Lo mismo, feliz inicio de mes, feliz luna nueva. Lo mismo para Dani, para Emma, para Carlos, que ahora lo vas a presentar seguramente. Gracias por acompañarnos en esta nueva noche, ¿sí? En este nuevo comienzo de mes. Y la verdad que es una alegría, sobre todo, compartir con amigos, con hermanos y con amigos, ¿sí? Así que me uno a esta celebración. muy bien. Y bueno, dejamos lo mejor para el final porque vamos a presentarles a un nuevo compañero que hemos invitado a participar con nosotros. No se asusten, no lo hemos echado a Arturo, no le hemos buscado un reemplazante. Hoy el hermano Arturo se ausentó por unos problemas que surgieron a último momento, pero estamos muy contentos de sumar a Carlos Hernández de Puerto Rico para que también nos muestre un poco de sus conocimientos y que comparta sus experiencias también con todos nosotros. ¿Qué tal, Sí. Carlos? ¿Cómo estás? Saludos Roberto, saludos Daniel, Leandro, Emanuel y a todos los que nos ven, ¿verdad? Un abrazo a todos. Para mí es un gozo poder compartir de esto que veníamos viendo hace ya un tiempito atrás y veníamos gozándonos juntos, ¿verdad? Aunque no desde aquí, ¿verdad? Pero siempre haciendo nuestros comentarios por ahí, siendo bendecidos, pues también una bendición que podamos formar parte de este proyecto. Amén, hermano. Y bueno, como siempre vamos a saludar a algunos de ustedes ahí que nos están acompañando, que su presencia para nosotros es fundamental, ¿no es cierto? Ahí en Facebook tengo a Liliana Ocana. Buenas noches, Liliana, bendiciones. Y en YouTube está un poquito más pobladito, tenemos ahí a Gustavo Molinas y a Matías Rodríguez. Desde antes de empezar ya estaban saludando, así que bendiciones, hermanos. Y también tenemos a Edith, a Isabel, a Elías, a Tomás, a Noelia, a Maritza, a Ena Marchena. Bienvenidos a todos y bueno, ahí también le hacemos llegar el saludo al hermano Arturo que le están mandando o están preguntando cómo está. El hermano está bien. A pesar del terremoto o del temblor fuerte que hubo, sabemos que el hermano está bien, en su zona se sintió, pero no ha habido daños
materiales, simplemente no está por una cuestión laboral. Así que bueno, saludos también a hermano Arturo y a Selma y a Aaroncito. Ya seguramente la próxima los vamos a tener con nosotros. ¿Qué les parece si vamos a lo que es la parte central? Dejamos que el hermano nos traiga el alimento espiritual, pero obviamente no sin antes hacer una oración, tener una palabra de oración. Y le voy a pedir a mi hermano Leandro si él puede dirigirnos. ¿Cómo no? Yo me voy a poner de rodillas, todos los que puedan, y si no, en reverencia. Bueno, oremos entonces. Querido buen Dios que moras en los cielos, te quiero dar las gracias, Padre, por este momento especial que nos regalás todos los meses, de poder encontrarnos contigo. Te damos las gracias, Padre, por esta invitación que nos hiciste desde allá hace tiempo, de poder estar en sintonía con tus tiempos. Y ahora te pido, Padre, para que podamos también estar en sintonía con lo que tenés para decirnos en tu palabra, para que sea de irradiamiento y de reforma para todos nosotros, para tomar una buena decisión. Por esto te pido de forma especial, Señor, que unjas los labios de mi hermano Emanuel, para que sean tus palabras, para que tú lo unjas con tu Santo Espíritu, y que todo lo que digamos aquí, lo que comentemos también, y las expresiones que utilicemos, estén ungidas, Señor, por tu presencia. Padre, sin ti nada bueno podemos hacer, nada somos, por eso rogamos esa presencia bendita, y pedimos, Padre, también por las familias que estamos aquí representando, por tu pueblo, Señor, que está tan necesitado de ti, y ruego, Padre, de forma especial por los pedidos de sanidad y de salud que hay en esta hora, por mi hermana Elena Marchena, por su sobrino y por tantos otros que han escrito y que están pidiendo, Señor, por ti, para que tú los consueles. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, agradeciendo también al Señor de que algunos de nosotros, creo que Lean estaba igual que yo, habíamos tenido problemas de corte de luz hace varios días que estaba lloviendo, pero gracias al Señor que en este momento está todo bien, así que les pedimos que puedan orar para que el mensaje pueda llegar hasta el final. Así que bueno, le damos el tiempo al hermano Emanuel para que comparta con nosotros. Bueno, hermanos, acá también la señal anda más o menos, así que usted me hace señas o cualquier cosa si no se escucha una parte y yo lo vuelvo a repetir, ¿sí? Lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la situación de la iglesia, la situación del pueblo de Dios en este tiempo final. Lo hablábamos casualmente, entre comillas, antes de empezar a la transmisión con los hermanos, estábamos charlando un poquito y estábamos hablando acerca de las deficiencias, de las faltas que tiene la iglesia, de cómo no estamos a la altura de las circunstancias, de cómo el pueblo de Dios está sufriendo tanta enfermedad, y obviamente que me incluyo, y incluyo amigos, familiares, hermanos en la fe, etcétera, etcétera, y de cómo el mensaje de la Reforma Pro Salud no está brillando como debiera. Y esto lo venimos diciendo ya hace bastante tiempo, ¿no? Porque desde que empezó la crisis sanitaria, los postulados acerca de la salud verdadera están siendo puestos en tela de juicio 24 horas al día. Y la iglesia está ahí. La iglesia está ahí, no me refiero a la corporación, me refiero a la iglesia en general, el cristianismo en general. Y a mí me ha sorprendido escuchar a pastores que bueno, por lo general son considerados como pastores así materialistas o pastores de la prosperidad, hablar con mucha más fe que el pueblo de Dios sobre estas cuestiones, ¿no? Cuando se empezaron a cerrar las iglesias. Y estos pastores decían, ¿cómo puede ser que le estemos tomando la temperatura a los hermanos antes de entrar? Si nosotros predicamos sanidad, ¿cómo puede ser esto, no? Y se quejaban un poco de estas cuestiones. Entonces,
si bien no es el tema de la salud propiamente lo que quiero compartir con ustedes, sí quiero compartir acerca de la autoridad que le está faltando a la iglesia, que es la autoridad moral, para dar el mensaje final en este tiempo, ¿no? Y siempre hablo del tiempo final y lejos de mis intenciones generar sensacionalismo, sino todo lo contrario, porque necesitamos hablar constantemente del tiempo final. Necesitamos hablar constantemente de los eventos finales para que entendamos que Dios es un Dios de amor que nos dejó todo expuesto para que no vivamos en ese sentimiento en el cual Satanás nos quiere mantener cautivos, que es el sentimiento del miedo, del temor. La sociedad que nos rodea nos quiere con miedo, nos quiere con temor. Pero si ponemos la vista en la palabra de Dios, si ponemos la vista en las cosas que Dios ha hecho por nosotros, en la cruz del Calvario, y descansamos en ese amor, en el amor de Dios, hermanos, nosotros podemos cumplir nuestro propósito hoy aquí. Y nuestro propósito hoy aquí se va a ver y se va a palpar cuando la iglesia pase de la teoría a la práctica. Cuando empecemos a hablar con autoridad de lo que nosotros creemos. Cuando nosotros empecemos a practicar lo que sabemos y que todavía hay muchas cosas que las tenemos ahí, y yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre alguien en particular, sino que esto nace de mi propia necesidad. De decir, esperen, Cristo tiene una religión práctica, Cristo tiene una religión de hacer, y no es salvación por obras, sino que la religión se ve, el mensaje llega, porque la iglesia hace. Y hay una parte del discurso de Jesucristo que me impresionó porque tiene justamente todos estos elementos, ¿no? De dejar la teoría y poner en práctica, poner a la acción. Y esto se encuentra, lo voy a tratar de hacer breve, no extenderme mucho para que ustedes puedan comentar también. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 7, versículo del 12 en adelante. El tema de la autoridad es una cosa tan importante. Ustedes saben que acá, bueno, los que son de acá de Argentina ya lo saben, pero los que están viendo por ahí de otros países quizás lo ignoran, pero aquí hubo un gran escándalo político hace muy poco tiempo, porque los gobernantes le habían dicho al pueblo que tenían que cumplir unas restricciones, ¿no?, muy estrictas, no juntarse, no verse con los familiares, que prácticamente todo el peso de la ley iba a caer sobre aquel individuo que osara cruzar la calle sin permiso. Una cosa así. La gente sufrió mucho por esto, hubo mucha gente que realmente la pasó mal, gente que murió sola, gente que no pudo despedir sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se supo que estos mismos gobernantes nunca cumplieron esas restricciones. Entonces, estos gobernantes perdieron autoridad moral. Perdieron autoridad moral. Esto que estoy comentando ahora de nuestros gobernantes, por quienes oramos, porque la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios traiga paz a la nación, esto es exactamente lo que le está pasando a la iglesia hoy. La iglesia no tiene autoridad moral. Nosotros no tenemos el don de sanidad, no tenemos muchos dones que le fueron dados a la iglesia, porque no los practicamos. Y acá Emmanuel Vallejo el primero, ¿no? Entonces vamos a leer estas palabras de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo reprende a aquellos a quien Él ama y quiere sanarnos y nos quiere llevar por sus caminos, ¿no? Y quiere que aprendamos de nuestros errores. Entonces, en estas palabras de Cristo aparece mucho hacer, poner por obra, ¿sí? Y lo vamos a leer primeramente en el versículo 12 de Mateo capítulo 7, que dice, esta es la regla de oro, pero dice así, así que todas las cosas que queréis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos. Esta es la regla de oro. Y la regla de oro no se basa en una cuestión teórica, sino que se basa en una cuestión práctica. La iglesia tiene que hacer, la iglesia tiene que practicar, tiene que poner por obra actos de bondad. La iglesia tiene que servir al prójimo. Nosotros tenemos que velar por las necesidades de aquellos que están sufriendo, ya sea enfermos, pobres, etcétera, etcétera. Todas las personas que están sufriendo, y sobre todo aquellas almas que están sin una esperanza en este mundo.
Nosotros tenemos una cosa que hacer, y esa cosa que hacer no es abstracta, no es relativa, porque esto es interesante, porque esta regla de oro no se circunscribe solo al cristianismo. Hay muchos que creen en la regla de oro, pero como esta regla de oro es relativa y la moralidad es relativa en el mundo, cada uno está dispuesto a hacer a otro lo que en su naturaleza quizá degradada piensa que el otro necesita o que el otro quiere. Pero la regla de oro no queda ahí, sino que dice, hagan a otros, ¿no? Los que queráis que otros os hagan, dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea, la regla de oro se aplica con la ley y los profetas. Nosotros somos llamados a hacer el bien conforme a lo que está escrito en la regla que no es relativa, es absoluta, que es la regla de la palabra de Dios, la ley y los profetas. Y luego dice en el versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos, yo siempre cuando era chico tenía la imagen mental, ¿no? de un dibujo donde estaban los dos caminos, ¿no? Estaba el camino ancho y estaba el camino angosto. En el camino ancho había gente ahí tomando, bueno, la gente del mundo, y en el camino angosto estaba la gente de la iglesia. Pero en realidad esto no es así. En este camino ancho hay profesos cristianos. Y ahora vamos a ver por qué, porque lo vamos a ver más adelante. En los versículos siguientes se aclara esto, ¿no? O sea, no está hablando de la iglesia y el mundo, está hablando de gran parte de la iglesia que entra por el camino ancho y un pequeño grupo de la iglesia que entra por el camino angosto. Entonces dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Según Juan, capítulo 10, verso 7, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Entonces Jesús es la puerta y es la puerta estrecha, es la puerta estrecha. Entonces si hay una puerta ancha y un camino ancho, significa que hay un Cristo falso, que hay una religión que imita a la religión de Cristo, pero en la cual no hay mucho que hacer. Es la religión cómoda, ¿sí? Entonces, esto se refiere netamente a la iglesia, se refiere netamente al cristianismo. Hay un cristianismo relativista, que se ha despojado de todas sus responsabilidades, que ha abandonado el servicio por el cual existe la iglesia, ¿sí? Entonces, acá vemos a los dos Cristos, o a los dos caminos, o a las dos iglesias, podríamos decir también, ¿no? Y luego va a empezar a hablar acerca de los falsos pastores, de los falsos maestros, los falsos profetas, y acá tenemos la señal clara e inequívoca de cómo identificar a la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y este pasaje me hacía acordar, ¿no?, a Apocalipsis 13, y esta bestia semejante a un cordero, pero que habla como un dragón, que nosotros sabemos por la interpretación profética que no se refiere al paganismo abierto, que no se refiere al espiritismo abierto, que se refiere al protestantismo apóstata, a la iglesia tibia, a aquellos profesos cristianos que tienen la Biblia, pero que no la leen, que profesan servir a Dios, pero que han abandonado su propósito. Entonces, ¿cómo hemos de guardarnos de los falsos profetas? Versículo 16 dice así, por sus frutos, no por la teología, no por la teoría, no por las verdades que profesen, no por el conocimiento, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La iglesia, los pastores, los ministros, los siervos, se conocen por los frutos. ¿Cuáles son los frutos que se dejan
en el camino, las personas que nos conocen, las personas que hablan con nosotros, que tienen trato con nosotros, que reciben un mensaje de parte nuestra. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el fruto del mensaje que nosotros damos a las personas? Esas personas les surge el deseo de buscar a Dios, de buscar en su palabra, y hablaba de esto del sensacionalismo porque es algo que a mí me ha hecho bastante sufrir en el pasado, y creo que mucha gente está sufriendo por causa de esto también en la actualidad, ¿no? ¿Qué despierta el mensaje que nosotros presentamos? ¿Temor al apocalipsis? ¿O deseo de que venga Cristo? ¿Deseo de que Dios intervenga? ¿Deseo de que se termine el sufrimiento? ¿Cuáles son los frutos que da nuestro mensaje? Entonces, el árbol se va a conocer por sus frutos, y en el versículo 21, vamos a ver que esto siempre se está refiriendo a la iglesia, nunca está hablando acerca del mundo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Y acá Cristo nuevamente utiliza esta palabra, ¿no? El que hace, el que pone en práctica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos. Este es un tema muy escurridizo y muy duro para el cristianismo en general, ¿no? Por ahí nosotros que tenemos una raíz adventista no es tan complicado entenderlo, pero para el mundo cristiano en general es muy escurridizo esto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y Salmos 48, ¿no?, nos dice claramente, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la iglesia verdadera va a ser la que cumpla la voluntad del Padre, la que guarde los mandamientos de Dios, la que la ponga en práctica. La justificación es por la fe, como dice la Biblia, pero Apocalipsis 22 dice, vengo pronto para dar a cada uno conforme a sus obras. Las obras son las evidencias, son las pruebas de que Cristo está en el corazón, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, se está refiriendo a la iglesia, al profeso pueblo de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y fíjense, porque ahora viene un contraste tremendo. Esta parte a mí me impresiona, ¿no? Yo creo que el mundo cristiano tiene que recibir este mensaje. Yo me incluyo, todos nos incluimos, pero el mundo cristiano en general tiene que recibir este mensaje urgente. Fíjense lo que dice, esto es terrible. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuántas cosas hizo la iglesia acá? Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. O sea, todo el espectáculo que se podría haber hecho para testificar acerca del poder de Dios se hizo. Todas las señales visibles que se podrían haber hecho para testificar de que la iglesia tenía el Espíritu Santo se hizo. Pero la respuesta de Cristo es terrible, porque dice, entonces les protestaré, nunca os conocí apartados de mí, obradores, en otras versiones dice hacedores, y nuevamente aparece esta palabra, ¿no? Hacer, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Acá no se va a dirimir la cuestión por quien conozca la teología, quien conozca el Evangelio, o quien haga milagros, o que haga señales, o que haga lo que fuera, sino el que cumpla los mandamientos de Dios, el que ponga en práctica lo que sabe, lo que conoce. La iglesia no tiene autoridad porque no pone en práctica lo que sabe, porque no hace. Conocer lo conoce, pero no lo hace. Entonces dice, en el versículo 24, nuevamente aparece esta palabra, dice, vamos a leer del 24 al 27, dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo vuelvo a insistir con el tema del sensacionalismo, acerca de las persecuciones finales, acerca de los tiempos finales, del tiempo de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pastores que salen cada vez que hay un suceso en los medios de comunicación, a hacer bombos y platillos alrededor de ese suceso, ¿sí?
para asustar a las personas, como si fuera que ese susto les va a mover a practicar. Y no, es al revés. Si nosotros no practicamos ahora, si no ponemos en práctica ahora lo que sabemos, cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, no vamos a resistir. Nuestra consagración es hoy, sin tiempo de angustia, sin meteoritos, sin nada. Porque yo me imagino, ¿no? Ayer que sufrieron este temblor allá en México, ¿cuántas personas habrán alzado sus ojos al cielo rogando a Dios? En ese momento es tarde. Nosotros hoy tenemos que practicar, hoy tenemos que consagrarnos, hermanos, tenemos que caer sobre la roca. Y lo poco que nosotros conocemos, o lo mucho, ponerlo en práctica. Entonces dice, y todo el que oye estas palabras, verso 26, y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo que no practiquemos hoy, hermanos, lo que no pongamos en práctica hoy, difícilmente lo practiquemos bajo presión. Difícilmente. Tuve charlas con muchos hermanos sobre todo este tema de las vacunas, sobre todo este tema del conflicto, y uno de los patrones, una de las cuestiones que me llamaba la atención era que muchos que argumentaban que la vacuna era la marca de la bestia, estaban, no todos, pero algunos de ellos, estaban en violación flagrante de algunos de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces ellos decían, bueno, en realidad no son los mandamientos de Dios, es la vacuna. Entonces te vamos decía, a poner ¿y los un pip, mandamientos Emma. de Dios? Te vamos a poner un pip, así no nos bajan Bueno, el no video. pasa nada. Usamos Ya otra lo palabra, así no perdonamos, nos... ya parece que... No hay problema ahora, no hay problema. Entonces No hay problema, yo ya, les mira. decía, bueno, pero ¿y los mandamientos de Dios? Entonces ellos me decían, mira, cuando surja el tema del sábado, nosotros nos vamos a poner ahí firmes del lado del sábado. Hermanos, lo que no cumplamos en tiempos de paz, de sus mandamientos, lo que no pongamos por obra hoy, no lo vamos a poner por obra cuando esté en juego nuestra comida, o nuestra vida, o nuestra libertad. En absoluto. ¿Sí? Entonces, esa es la autoridad de la iglesia. Es la única autoridad de la iglesia. La única autoridad moral que nosotros estamos perdiendo por no poner en práctica, y por eso es que el mensaje no llega. Por eso no conmueve los corazones. Yo me acuerdo cuando habíamos ido a colportar, jovencitos nosotros, en aquella época a San Nicolás, habíamos ido a colportar, a vender libros, recién entrados en la iglesia, y una vez encontramos un colportor que era de otra iglesia adventista también, pero de la Reforma, y nos pegó una buena sacudida, ¿no? Un hombre de experiencia. Los adventistas de la Reforma practican mucho más la Reforma Pro Salud que los adventistas comunes, digamos, ¿no? Entonces él nos dijo algo, miren chicos, si ustedes quieren vender esos libros, no lo van a vender. ¿Saben por qué? Porque ustedes no practican lo que está en esos libros. Ustedes no pueden convencer a nadie acerca de esos libros porque ustedes no lo viven. Pero si ustedes lo viven y ven los beneficios que tienen esos libros, los libros se venden solos, porque ustedes transmiten su propia vivencia, su propia experiencia. Nadie puede hablar de lo que no vive. ¿Sí? Entonces, esto era lo que pasaba, hermanos, con Cristo. Por eso la gente escuchaba a Cristo. Y esto es lo que no está pasando con la iglesia. No podemos testificar de lo que todavía no vivimos. Y entonces dice, terminando, versículo 28 y 29. Y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. Pregunta, ¿eran cosas muy complejas las que dijo Cristo? No. ¿Por qué la gente se maravillaba de su doctrina? Porque Cristo vivía lo que hablaba. Entonces dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era el problema de los escribas y fariseos? Que ellos le ponían cargas a los otros, pero ellos ni con un dedo la movían. Ellos no vivían lo que predicaban. Pero Cristo les hablaba con autoridad moral. Él practicaba, él creía lo que hablaba, y la gente se maravillaba de su doctrina, y hasta los niños le entendían, y querían escucharle, querían estar con él, y querían conocer al Dios que Cristo les predicaba.
Y esto es lo que nos falta, hermanos, a nosotros como pueblo, como iglesia en este tiempo final, en el cual muchos de los fundamentos están siendo sacudidos, van a ser sacudidos hasta los cimientos, y uno de ellos es el tema de la reforma pro salud. Yo me horroricé, no voy a decir que me horroricé demasiado, pero sí me dolió mucho en el corazón leer lo que publicaron en el grupo esta mañana, de cómo en una publicación adventista se repetían literalmente las palabras del Papa Francisco, diciendo que vacunarse era un acto de amor, echando a la basura prácticamente, echando por la ventana toda nuestra historia y todo nuestro testimonio acerca de la reforma pro salud. Terrible. Entonces, hermanos, tomo las palabras de mi hermano Carlos, que bueno, después si quiere él profundizar lo hará, pero es tiempo de que la iglesia empiece a brillar. Y no va a brillar con una luz artificial. El rostro nuestro va a tener que brillar con el resplandor de haber estado con Cristo, de haber convivido con Él en la vida diaria, en la vida práctica. No leyendo un libreto, sino simplemente reflejando lo que Dios ha hecho por nosotros. Les dejo ahí la palabra, hermanitos. Tremendo, tremendo tema. Creo que nos ha tocado a todos. Yo más o menos también venía estos días pensando en algo similar, ¿no es cierto? Haciendo un poco de introspección en cuanto a por qué a veces no podemos tener por ahí posturas públicas más firmes, y es porque a veces no nos da la cara, como decías vos, ¿no es cierto? Y muchas veces hay muchos que pretendemos ser como Juan el Bautista, dar el mensaje de Juan el Bautista, porque está lleno de personas así, ¿no? Que quieren cortar con la verdad, que quieren arrojar siempre temas bomba, amonestando a todo el mundo, pero quizá eso después no va respaldado, ¿no es cierto?, con lo que son la práctica de los principios, y son cosas que debemos ir corrigiendo urgente, diría yo, porque el tiempo es breve, los sucesos cada vez son más cercanos unos de otros, y, y si no hay quien predique con autoridad, la palabra dice que las piedras van a hablar, pero no es para que nosotros estemos en comodidad, porque si las piedras hablan es porque nosotros vamos a recibir también la paga correspondiente al no haber hecho nada, ¿no? Ya que mencionaste a Carlos, le volvemos a dar la bienvenida, y ahí le damos al hermano para que explaye la opinión que nos comentaba antes de empezar. No te escuchamos, Carlos. Gracias. Ahí ahora. Ahora sí. Sí que le había puesto mute para que no interrumpiera ningún ruido por acá, ni los animalitos que suenan en la noche sonaran demasiado fuerte, que a veces hacen un ruido agudo. Nada, gracias Emma por el mensaje, y gracias a todos, ¿verdad?, por la invitación a participar de esto. Nada, ahorita veníamos hablando un poquito acerca de la reflexión precisamente sobre estos principios. Es tiempo de brillar, es tiempo de que la iglesia ante el mundo pueda reflejar con sus vidas todo ese mensaje que hemos heredado de nuestros padres espirituales, ¿verdad? Que hemos heredado del movimiento adventista, y que la ciencia ha confirmado, y hoy en día, aunque vemos ¿verdad?, una corriente que va en contra de esos principios, también hemos visto muchos estudios de la ciencia que confirman estos principios que se nos dieron desde hace mucho tiempo atrás. Y definitivamente he estado confrontado estos días concerniente a esto, y me estoy, ¿verdad?, tomando por la oreja y diciendo, ya pronto los ojos van a estar puestos en ti, y qué ejemplo va a dar. Y viste, todos nos confrontamos porque todos tenemos algo ¿verdad?, en qué mejorar, o algo que sabemos que tenemos que entregarle al Señor, algo que, como mencionaba Emanuel, que conocemos, pero por alguna razón no se ha transferido a la práctica. Y eso me hizo recordar mi experiencia cuando por primera vez me sentí bastante sacudido con hacer reformas con respecto a la alimentación en particular. Fue en el año
2014, ya yo había dejado algunas cosas, estaba en un proceso de transición, pero me había aferrado a muchos alimentos y productos, no voy a entrar en detalle, pero me había aferrado a muchos de ellos que sabía que tenía que dejar, que me hacían daño, que no le hacían bien a mi cuerpo, pero por alguna razón no lo había hecho. Y yo me aferraba a no cambiar porque yo no quería, en mi mente, yo no quería hacerlo desde la mentalidad de salvación por obras. Yo no quería que fuera, pues quiero hacer esto para salvarme. Yo quería que saliera como un deseo profundo de agradar a Dios, que fuera un cambio de adentro hacia afuera, no yo buscando ganarme el cielo ni nada por el estilo. Y un día recuerdo que cuando trabajaba en la Academia Adventista donde trabajaba, un pastor estaba dando unos devocionales en la mañana y mientras él hablaba de la salud, por alguna razón a mí me hizo clic en ese momento el tema de la salud con lo que es la justificación por la fe. Y me vino a la mente estas palabras: si tú no le crees a Dios, o sea, si tú persistes en seguir tu plan contrario al plan que Dios te ha trazado, simplemente es que no le crees. Simplemente tú no crees en las palabras de Dios, no tienes fe en esa palabra. Estás haciendo a Dios mentiroso y estás estableciendo tu plan y tus gustos por encima del plan de Dios y de los consejos que Dios da. Entonces, ese día estuve pensativo y por la tarde hablé con mi esposa y le dije: mira, no voy a volver a comer esto, a comer aquello, lo otro. Y ella me dijo: está bien, es tu decisión, no me la imponga. Yo no te lo impongo. Gracias a Dios y para gloria a Dios, a los 2 días me dijo: estoy contigo siguiendo esa dieta. Y así comenzó un proceso de cambio en la dieta. Lo que me viene a la mente es que gran parte de este conocimiento que hemos recibido, ¿verdad? Como mencionaba ahorita, que hemos heredado de nuestros padres en la fe, ¿verdad? De nuestra iglesia adventista, ¿verdad? El movimiento adventista, lo hemos escuchado, pero nos pasa como el pueblo, como dice en Hebreos 4, ¿verdad? Que no le aprovechó porque oyeron sin mezclar con fe. Entonces nosotros podemos escuchar mucha información y podemos conocer mucha información, pero si en nosotros no está despierto el oído de la fe, si en nosotros no está despierto ese deseo de escuchar para atesorar y hacemos de esas palabras que escuchamos el tesoro más grande que queremos guardar en nuestro corazón, esas palabras van a entrar por un oído y salir por el otro, o nos van a pasar por arriba, pero no se van a transferir a la acción porque no está guardada esa palabra en el corazón. Y como mencionó Emanuel también, ¿verdad? Como no se tiene a Cristo en el corazón, pues las obras no son las obras de Cristo. Y Santiago lo mencionó también, que la fe se muestra por las obras. Yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Las obras revelan la fe que tenemos, y si nuestras obras no van conforme a la fe que hablamos, eso simplemente nos confronta con el hecho de que no tenemos la fe que decimos tener. No tenemos la fe de Jesús. Tenemos otra fe, tenemos la de Carlos, por ejemplo, pero no tengo la de Jesús. Y la mía no me va a llevar a ningún lado. Necesitamos la fe de Jesús para que entonces podamos recibir toda palabra que sale de la boca de Dios, creerla, atesorarla, y que eso se transfiera en nuestras vidas, ¿verdad? Por medio de nuestras obras, y se manifieste al mundo, porque nosotros podemos decir lo que sea con la boca, pero el mundo lo que va a ver es lo que se manifiesta verdaderamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, o se manifiesta más bien por los frutos lo conoceréis, que era el principio que estaba en lo que Manuel venía leyendo en Mateo 7, por los frutos lo conoceréis. Los frutos es lo que el mundo va a ver, esa es la única predicación que va a contar finalmente, ¿no? Y venía meditando en esto y quería compartirlo. Gracias, hermano, y qué importante lo que dices, ¿no? Con respecto a no confundir cuando hay que hacer, de que no sea por una cuestión de creer que yo puedo hacerlo y a ver si eso me suma algunos puntos, sino que sea la consecuencia, ¿no es cierto?, de andar con Cristo y que esa vida se refleje en nuestra vida, ¿no? Pablo ya lo decía, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De nosotros, lamentablemente, no puede salir nada bueno, y nuestra tarea es acercarnos a Cristo para poder reflejar su carácter, no queda otra.
Lo veo a Dani ahí con la palabra en la boca, así que Dani, te doy el espacio. Sí, bueno, gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos, y gracias, Emma, por el tema, ¿no? Eh, ahí me quedaron varios puntos y bueno, quizás primero el llamado, ¿no? Que también me siento totalmente identificado y, y es ver la distancia que hay, ¿no? Entre mi realidad y Cristo, ¿no? Y mi realidad y lo que Cristo y la palabra de Cristo dice. Eh, digamos, si uno puede sentirse tentado a desesperarse, ¿no? Porque falta tanto. Sin embargo, el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera, y el que llama se le abrirá, y el que busca encontrará. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me vienen todas esas palabras que reconfortan, ¿no? La distancia que hay, y me hacen recordar que el que empezó la buena obra en nosotros la completará, la terminará. Y, y, y ahí hablando de los colportores, me acordé, ¿no? De que todos somos epístolas, ¿no? ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio, como lo mencionaba Emma en los versículos, es la acción, o más que la acción, es el vivir, ¿no? Es el fruto, es el hacer o el no hacer, o lo que se hace, eso mismo constituye el fruto, ¿no? Eh, si nosotros vamos a los frutos de la carne o al fruto del espíritu, eh, en última instancia son todas acciones del ser, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención y que me quedé pensando ahí un rato es la puerta, ¿no? La puerta es Cristo, el camino es Cristo, y después, ¿cuál es el destino, no? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a la Nueva Jerusalén, queremos llegar a la Nueva Jerusalén, a llegar al punto de los hombres, ¿no? Que son hechos justos, que fueron hechos justos. ¿Fueron hechos justos por quién? Por Cristo, ¿no? Fueron hechos justos por Dios. Fueron transformados. Dios les habló, les dio su palabra y fueron hechos justos. Y, y, y nada, en estos momentos, digamos, de comienzo de mes, es como que viene a mi mente cada vez la necesidad más imperiosa de la necesidad del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Nuestras vidas, ¿para qué? Para darnos ese cambio que nosotros necesitamos tener, que yo necesito tener. El cambio de atesorar su palabra, de recibirla toda. A veces uno se descubre, ¿no? Filtrando alguna palabra, sino agarrar y tomar toda la palabra así como viene, atesorarla. Necesitamos más del Espíritu para que esa semilla tenga su fruto y para que transforme nuestro carácter, para que se haga realidad, ¿no? Y como mencionaban, eh, Cristo decía, ¿no? Que vuestra luz alumbre, ¿no? Que vuestra luz brille ante los hombres. Eh, y de vuelta esa luz está definida como vuestras buenas obras, ¿no? Vuestras buenas obras. Eh, Nosotros conocemos lo que son esas buenas obras, ¿no? Es Cristo en nosotros viviendo. Eh, Son nuestras en el sentido en que le dejamos a Cristo hacer, ¿no? A través nuestro. Y, y nada, es la necesidad acuciante que veo que tenemos, ¿no? Eh, como pueblo creyente, como pueblo de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, para que podamos ser lo que Él tanto anhela que nosotros seamos, que es que seamos semejantes a su Hijo, ¿no? Qué honor, qué honor. Así que ese es mi anhelo y ese es mi pedido para esta noche, ¿no? Amén, amén. Amén, amén. Creo que todos compartimos el mismo sentir también. Hermano Leandro, ¿qué, qué te ha quedado de todo esto? Qué responsabilidad al final de todo. Bueno, agradecido también ahí los comentarios, Daniel, Carlos, Emanuel, impecable el tema, y bueno, Robert lo mismo, lo sigo leyendo desde el chat también. Y yo me quedé reflexionando con las palabras de autoridad, ¿no? Con esto que aparece en Mateo 7, 28 y 29,
dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por ahí de este último año para acá, o sea, yo personalmente me estoy preocupando mucho con respecto a los temas que uno sube, a quienes llega, a cómo llegar a la gente. He hablado con Emanuel y sé que por ahí uno no está pensando en los números, pero sí está pensando en a la gente a la que uno está alcanzando, ¿sí? Y todas estas palabras a mí siempre me rondaron en la cabeza, esto de Jesús era admirado porque hablaba como quien tiene autoridad, ¿sí? Le llegaba a la gente y uno ve que hay gente que llega y gente que no llega, y podríamos hoy estar en ese, contando números y contando esas cosas como para decir, mira, ves, él es mejor que el otro, y tener como un conteo de a ver quién es el que se parece más a Cristo y quién no, ¿sí? Como que los números por los frutos lo conocemos y pensamos que por ahí podría venir la cosa. Desde la docencia siempre perdón, estoy mirando el pasaje, pero la docencia siempre me dijeron que los chicos se dan cuenta, ¿no? Y uno cuando está en el aula te das cuenta de eso, se dan cuenta de si le está diciendo la verdad o le está diciendo algo que leíste en un libro y vos no tenés ni la remota idea, nunca lo analizaste, nunca viste fuente, y sí, porque lo dijo tal autor, y acá yo podría estar hablando tal cosa, y se dan cuenta, ¿no? Entonces, siempre me fue bien diciendo las cosas como son, diciendo lo que sabía, lo que no sé, cómo tengo que continuar, y eso la gente lo percibe, lo vive, y me dio más resultados desde ese lugar, ¿sí? Pero yo me quiero quedar no con el tema de lo que la gente admiraba, que es tal vez lo que a mí más me llamaría la atención, buscando que la gente se admire de algo, sino con lo que dijo Emma al final, que está en el verso 24, esto de el hombre prudente, que está en la canción de niños, ¿no? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y permaneció estable. Y yo creo que si hay una de las metas por las cuales quiero seguir el ejemplo de Cristo y hablar con mi vida, no es para que la gente se admire, ¿sí? Sino para que la gente se encuentre un refugio como deseo yo. Quiero estar estable, fundado sobre la roca. Hay un montón de otras cosas más que quería mencionar, pero me parece que esto es lo importante. Yo me quedo con eso. Jesús estaba establecido, nada lo movía. Si la gente le festejaba o la gente se le ponía en contra, él no se movía por nada. Él era lo que él vivía, era lo que él creía, y él hacía la voluntad de su Padre, ¿sí? Nada de lo que él hacía era su propia voluntad, sino que los mandamientos que su Padre le dio eran los que él transitaba. Y hoy pensaba en esto, ¿no? Cuánta gente hoy se está moviendo, como decía Manuel también, por noticias y novedades, y todos los días hay algo que cambia, y el Señor sacaba de la Escritura cosas antiguas, y de ahí te enseñaba de cosas sencillas, eh, y todo esto está llevando a considerar de que el mundo se está moviendo por esa inyección de adrenalina, como dice Robert, y sin embargo todo eso es inestable. Un día te dice una cosa, otro día te dicen otra, sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre, y yo creo que esa es una de las grandes claves, en la vida de Cristo, y sigue siendo una de las grandes claves para el cristiano. Si queremos hoy permanecer firmes en estos tiempos tan turbulentos, no hay mejor cosa que oír las palabras de Cristo, y que esas palabras vayan transformando nuestras vidas para ser cada día más ese hombre fiel y prudente, ¿sí? Que al fin de los tiempos lo que se manifiesta es en dos clases de siervos. Uno el siervo fiel y prudente, y el otro el que golpea a sus hermanos. Yo me quedo con esa alegoría. Perdón que me volví un poquito más extenso en ese comentario, Robert. No, todavía estamos a tiempo y creo que la gente también disfruta y nosotros disfrutamos, así que los minutos en este momento son lo de menos. Yo me quedé pensando un poco también en lo que contaba Emma, ¿no? Que cuando el Señor venga,
va a decir que por más que hayas sacado demonios, curado enfermos, y explica que eso no es un sello de que tenés la salvación, pero por otro lado también sabemos de que cuando el Espíritu de Cristo se manifiesta en su pueblo, esos dones también vienen con la manifestación. De hecho, pasó en Pentecostés y debe volver a pasar. Y a veces mi pregunta es, como una persona que está o sea, tratando siempre de ayudar a los demás, como es el caso de ustedes, cada uno en su ministerio, cuando, bueno, hablábamos de un tema puntual, ¿no? Que es toda esta enfermedad y las curas que nos quieren imponer, o las pseudo curas que nos quieren imponer. Si yo tengo la autoridad moral para decir, bueno, no lo hagas, pero también después puedo ir e imponer manos y sanar, o no puedo. Tengo esa autoridad moral, tengo ese poder de parte de Dios, porque así como las huestes de las tinieblas se manifiestan, los hijos de Dios también se manifiestan, y Dios da poder. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? No sé ustedes, pero yo por lo menos no lo tengo ese poder. Todavía no ando imponiendo manos y curando a la gente, y conozco casos que lo necesitan, que necesitan que yo pueda hacerlo. Pero ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo puedo hacer? Eso creo que también es falta de esa autoridad moral a la que Emma se refería también, ¿no es cierto? No solamente en la práctica de lo que es el régimen pro salud, que eso está clarísimo, sino también en poder ejecutar todo el poder que trae tener a Cristo en nuestros corazones, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes se lo ha planteado por ese lado, porque la iglesia no se ve poder. Sí se ven muchos discursos, pero no se ve poder. Siempre dejando en claro que eso no es una muestra de que aquel que en algún momento Dios lo elija para hacer un milagro signifique que ya será salvo. No sé qué piensan ustedes con respecto a este tema. Sí, Carlos. Tenés el mute puesto. De nuevo, Ahora, disculpen. no, por favor. Sí, son preguntas que nos hemos hecho, yo creo que la inmensa mayoría de los cristianos cuando leemos la Biblia y vemos eh, todos los milagros que hacían los apóstoles, por ejemplo, y, y estudiando un poco lo que es el derramamiento de la lluvia tardía, eh, nos damos cuenta que la lluvia tardía debe traer esto, pero para que la lluvia tardía traiga esto, la lluvia temprana tiene que ser recibida. Y nosotros en nuestro diario vivir tenemos que comenzar a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que comenzar a atesorar cada una de sus palabras para poder vivir conforme a esa palabra, para que nuestras vidas reflejen todos estos principios. Y entiendo que en la medida que nosotros recibimos cada gota de lluvia temprana, cuando se derrame la lluvia tardía o en cualquier momento que Dios necesite que impongamos manos, Él nos lo va a revelar y Él es que va a hacer el milagro por medio nuestro. Pero entonces la responsabilidad es, y la confrontación es esa: ¿estoy atesorando cada gota de lluvia temprana o estoy menospreciando la lluvia temprana esperando la tardía? Son algunas de las cosas que me vienen a la mente, y reaccionando también a ese último versículo, ¿verdad? De Mateo 7, donde se hablaba acerca de que la gente se asombraba porque Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Eh, y no sé por qué no lo había leído, no lo había asociado necesariamente al testimonio de Jesús. Siempre lo asociaba como que él sabía lo que estaba hablando. Era como que la gente, siempre lo veía como que la gente escuchaba a Jesús y decía, él sabe lo que está diciendo, él conoce a Dios, ¿verdad? Pero no solamente era que él reflejaba lo que él estaba hablando, él transmitía su espíritu también, que es, con sus palabras infundía convicción de que este hombre realmente vivía lo que hablaba. Y me viene a la mente Juan 7, ¿verdad? Allí en la fiesta de los tabernáculos y lo que transcurrió
en ese capítulo que es muy interesante. Pero dentro de todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Que Jesús subió un poco después de la fiesta ya comenzada, fue que él subió a Jerusalén. Sabemos que en el último gran día de la fiesta, él hizo la invitación de todo aquel que quisiera ir a él, que fuera a él para beber agua. Pero antes de eso, habían unos hombres que habían sido enviados, unos guardas, para arrestar a Jesús. ¿Y qué pasó con estos guardas? Se quedaron sorprendidos cuando escucharon a Jesús y cuando volvieron dijeron, jamás hombre alguno habló como él. ¿Y por qué jamás hombre alguno habló como él? Porque él estaba hablando lo que sabía, y no solamente lo que sabía, él estaba hablando con el testimonio, él estaba hablando con la experiencia, con el espíritu, con la convicción, y él conocía al Padre. Él pasaba toda la noche con el Padre, en oración, hora en la madrugada. Él buscaba tiempo a solas con su Padre. Y él conocía muy bien a su Padre y recibía las palabras de su Padre al punto que no hablaba palabra propia, sino que toda palabra que hablaba eran las palabras de su Padre. Y me llama mucho la atención que cuando esto sea una realidad en nuestras vidas, que tengamos esa intimidad con Dios, así como Jesús la tenía, cuando la gente nos escuche dirá lo mismo, porque Cristo al morar en nuestro corazón, la gente dirá, wow, jamás hombre alguno habló como él. No lo digo para que nos admiren a nosotros, sino con el deseo profundo de que vean a Cristo en mí, con el deseo profundo de que lo conozcan a él, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro deseo, nuestra aspiración también, que si alguien ve algo bueno en nosotros, que sea Cristo y que brille Cristo y que el nombre de Cristo sea exaltado. Lo que tú dices se cumplió perfectamente con los apóstoles cuando Cristo ascendió, que Pedro hablaba y los mismos del Sanedrín y los sacerdotes se maravillaban y decía, pero ¿no es este el pescador, el que no terminó ni el secundario? ¿Cómo puede hablar ahora semejante discurso y se convierte en 1000, 2000, 3000, 4000 personas en un día, ¿no? Esa autoridad la va a tener cada uno de los que tengan a Cristo, ¿no? Emma. Sí, quería hacer un breve comentario sobre la pregunta que vos hiciste acerca de la falta de sanidad en el pueblo. Y tenés razón vos con respecto al tema de que los ministros no se han apoderado por la fe de la autoridad que les fue dada por Cristo. Porque Cristo dijo, toda autoridad les doy para que echen fuera demonios, etcétera, etcétera. Con respecto al tema de estas dos cosas, ¿no? De que los milagros no son evidencia, los discípulos mismos cuando empezaron a sujetar demonios, vinieron y dijeron a Cristo, Señor, los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dijo, no se pongan tan contentos por eso, pónganse contentos más bien que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, hay una cuestión que es hacer la voluntad y hay otra cuestión de milagros que no va a ser garantía de nuestra conversión. Ahora, con respecto a esto, yo les quiero recomendar, para que lo lean ustedes en sus casas, en Santiago capítulo 5, versos 14 y 15, que busquen el comentario de Elena G. de White sobre esos pasajes que hablan acerca de ungir a los enfermos, orar por ellos y que van a ser sanos, que busquen el comentario de Elena G. de White porque Elena comenta ese pasaje con una cosa que le fue mostrada, un caso real de una mujer que estaba desahuciada para morirse, mandó llamar a un pastor conocido. Este pastor viajó 130 kilómetros para orar por esta hermana, pero Elena G. White dice que le fue mostrado que ese pastor era impío, que era corrupto. Pero dice que este pastor se arrodilló a orar con la hermana y la hermana, creyendo que este pastor era sincero, oró fervientemente. Dice que la oración de esta hermana llegó hasta el trono, ¿no? Hasta Cristo. Y esta hermana fue sanada inmediatamente de su enfermedad. Inmediatamente. Fue un milagro. Dice que la hermana fue sanada y el pastor se atribuyó este milagro. Pero dice que la oración del pastor no llegó ni al techo, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque esto me hace reflexionar también a mí, aparte de la cuestión de los ministros, que no se han apoderado de estas promesas del cielo, y que muchos no están consagrados, me hace pensar en otra cosa.
cuál fue el único lugar donde Cristo no pudo hacer muchos milagros. Hay un lugar que dice la Judea, Biblia que en tal lugar no Jerusalén. pudo hacer muchos milagros. Ah, en Nazaret Dice puede que ser en Nazaret, donde él estuvo. dice, ¿por qué? Porque a ellos le había faltado fe. ¿Cómo que Cristo no pudo hacer milagros? O sea que hay un factor, hay una cuestión que tiene que ver con el que está necesitado y con la fe que aplique el enfermo, ¿se entiende? El caso de esta mujer, que estuvo con un ministro no consagrado y que su oración fue escuchada, y el caso de Cristo que no pudo sanar y no pudo hacer milagros en un lugar donde no tenían fe en él. Entonces algo interesante, ¿no? Para meditar. Amén, así es. Así es, depende de muchos factores, ¿no? Depende de los dos lados. Tiene que estar Cristo en ambos lados para que se pueda producir ese derramamiento de poder de parte de Cristo mismo. No sé si, bueno, Leandro, Daniel, ¿tienen algún comentario más sobre esto último? Bueno, les Yo agradezco. contento Sí, por la participación de Carlos. Hoy no estoy ya saben, esta hora no es mi mejor hora, pero lo escuché lo que dijo Carlos al final, cerró la idea que estaba por lo menos en mi cabeza, así que te agradezco, Carlos. Me Gloria a encantó, me Dios, gloria encantó. a Dios. La gloria sea para Gloria a Dios. Dios. gloria a Dios. Bueno, es un tema que podríamos conversar toda la noche, pero bueno, como dice Leandro también, hay muchos que ya están cansados, así que estamos llegando al final del programa, pero no sin antes, bueno, agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando, ahí también con sus comentarios. Se nota que llegó, así que Emma te manda también la gente muchos saludos y agradecimientos. Porque es un tema para meditar, ¿no? Que nos va a dejar pensando, no es un tema de alguien que viene en un púlpito, habló, se fue y listo, ¿no? Nos va a dejar a todos meditando y haciendo un poco de introspección para, como decía Carlos, ¿no? También empezar a producir cambios por amor a todo lo que el Señor hace por nosotros. ¿Les parece si oramos? Le pido a Carlos si puede tener una palabra de oración para despedirnos con la bendición de Dios. Claro que sí. Amante Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de recibir tu palabra, de escucharla, Señor, y que ésta pues nos confronte y obre el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, nos confronte y nos muestre nuestra necesidad de ti, para que despertemos, Señor, de nuestro sueño y reconozcamos que, que hay tanto por entregarte, pero asimismo recordar que hay tanta y tanta gracia para vencer y para obtener la victoria en Cristo Jesús. Padre, queremos pedirte perdón por nuestros pecados porque eh, no hemos brillado como deberíamos brillar para tu gloria. No hemos dejado que Cristo brille en nosotros. No hemos permitido a Jesús hacer la obra en nosotros que Él quiere hacer. Y muchas veces nos hemos resistido a, a todos esos consejos y cada una de tus palabras que nos has dado, Señor. Las hemos resistido muchas veces, pero eh, tenemos un corazón en estos momentos contrito y humillado, Señor, reconociendo que, que te necesitamos y anhelando profundamente que Cristo sea formado en el interior para así poder vivir conforme a los principios de tu reino, para que tu reino sea predicado, el evangelio del reino sea predicado en todo lugar, donde quiera que estemos con nuestra presencia, nuestras palabras, nuestros gestos, aún nuestro lenguaje corporal, te dé la gloria a ti, Padre. Te pido, Dios, que toda luz que hayamos recibido la podamos atesorar para que ésta brille en nosotros y se transfiera en las buenas obras y todos glorifiquen al Padre. Te pido, Padre, que nos bendiga a cada uno de nosotros, eh,
los ministerios, Señor. Te pido una bendición especial por aquellos que se conectaron y ruego, oh Dios, que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros la termines, Señor, la puedas terminar, te permitamos terminarla en cada uno de nosotros y que en estos tiempos donde los ojos de muchos van a ser puestos en tu pueblo pueda brillar por testimonio ante el mundo entero, Padre. Gracias por escucharnos y gracias por haber estado con nosotros. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradeciendo a todos por habernos acompañado. Si les interesa poder tener más materiales, sepan que bueno, cada uno de los acá presentes tienen sus canales y sus vías donde comparten distintos temas. Tenemos al hermano Manuel Vallejos bajo el nombre de Infonom, a Daniel y a Carlos bajo el nombre de Que Te Conozcan, Leandro es Verdad Presente, Arturo, que también es parte del equipo, es Ministerio Evangelio Restaurado, y acá un servidor, Ministerio Séptimo Milenio. Pueden buscarnos, suscribirse, que ahí todos van subiendo casi diariamente también mucho material. Así que bueno, los saludo a todos, bendiciones hermanos y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo grande. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Chao.